Pues como tal, he realizado participación en algunas de las clases. E igualmente he aportado preguntas tanto para la encuesta a los estudiantes como la encuesta a profundidad de los docentes. Eh, También cuando nos reunimos en grupo, pues doy como tal los aportes para empezar como tal los temas y Ujú. pues ya, profe. Ujú. ¿Y cuál sería tu nota? Profe, un 4. Un 4. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, queridos chinitos y chinitas, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola Sonia. Buenas noches, profe. Hola Andrés. ¿Cómo estás, querido Andrés? Toca encender la cámara. Hoy nos jalaron las orejas porque no están encendiendo la cámara. Hola, Porque profe. nos... Sí, por- señora, es que preciso hoy el internet me está molestando. Pero Ajá. sí, yo la trato de encender. Bueno, ok. ¿Cómo les fue hoy? Bien. Eh, Entendí que hubo un mensaje, pero entendí, no entendí. Pues creo que eso puede ser víctima yo de las carreras. Podría llegar a ser. Donde se decía que el documento era solo de consulta, ¿cierto? La hoja, o fue que yo entendí mal. El de Excel, sí, profe. Lo que pasa es que el de Excel se alimenta en el Drive con base a lo que se llena en el Forms. Cuando se diligencia el Forms, automáticamente se alimenta el Excel y por eso no hay que cambiarle ni modificarle nada porque si no se dañaría la fórmula. Entonces, lo que Francis nos explicaba en ese mensaje es que solamente es de visualización, pero no tenemos acceso a modificar ni agregar nada porque todo se agrega por el Forms. Ah, ok. O sea que el link que ella me manda, ahí puedo diligenciar la información, ¿no? No, en ¿No? el form sí, en el Drive no, porque el Drive se alimenta solito, solamente el del Forms. Ah, ok. Bueno, entonces ya arreglo con ella a ver cómo hago para transcribir esto que yo tengo por acá. Pues les tengo que contar que nuestra encuesta de percepción, muy buena. Nuestra encuesta de percepción en este momento ajusta a 684 personas. Es un número significativo. El día viernes tengo una presentación con la rectoría. De manera que esto nos va a permitir hacer un buen ejercicio. Me confirman, por favor, que todos vean, si son tan amables. Está cargando, profe. Cargando. Bueno. Pero acá, pues obviamente necesito de sus aportes, necesito saber de ustedes, pues, qué opinan de estos Ya se ve, profe. resultados. Ok, gracias. ¿Y qué lectura le hacen ustedes? Es una lectura desde el dato que aporta el estudio. Es una interpretación. Entonces, obviamente quiero contar con su concurso y obviamente tengo que tomar apuntes acerca de eso, que si no, no tiene ningún sentido. Bueno, muy bien. Entonces, ¿conoce y vuelve a la U? 684 personas encuestadas. Hasta ahora, pues no, digamos que eso lo hice aquí en un ratico, no he hecho, digamos, como eh, una situación aquí detallada y de corrección. Incluso mis tildes siguen siendo francesas, entonces obviamente hay que hacer acá unos ajustes y algunas cosas, pero era para correr acá y tenerles a ustedes alguna información. Entonces, el objeto de la investigación universitaria de Colombia, realizador del estudio, el programa de comunicación social, quinto periodo, asignatura comunicación interna y externa en las organizaciones. Investigación previa, técnica de análisis grupal, es decir, es donde ustedes ponen, donde todos ponen, donde se supone que hacen una serie de análisis. Los instrumentos de medición
Incluidos dentro del estudio, encuesta de percepción que fue aplicada con estudiantes, entrevista a profundidad con docentes y directivos y un focus group con representantes de curso. Fecha de realización del estudio de 8 al 17 de septiembre de 2021. ¿Qué encontramos acá entonces en este estudio? Encontramos que los programas profesionales participantes son administración de empresas, arquitectura, comunicación social, contaduría pública, derecho, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y psicología, teniendo cobertura del 100% de los programas profesionales incluidos en el estudio. Programas técnicos participantes, animación 2D y 3D, auxiliar administrativo, auxiliar contable y financiero, auxiliar de clínica veterinaria y cuidado de mascotas, auxiliar de banca, seguros y otras operaciones financieras. Y ahí creo que me hace falta una diapositiva que me salté o que no grabo o que lo que sea, porque en general son 14 programas los que participan de este estudio. Periodos que responden a la encuesta, todos los periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y por qué razón uno que se nos coló? Porque de alguna manera había unos estudiantes en presencialidad y las niñas pues aplicaron el instrumento y sin embargo pues a los estudiantes de primero pues les llamó la atención, pese a que llevan 2 días en la universidad, pero les llamó la atención contestar a la encuesta y algunos participaron desde primero respondiendo. Entonces, pues vale la pena indicar de qué se trata. Muy bien. Entonces tenemos en este estudio 684 personas. Dentro de esas 684 personas participantes del estudio, un 52% que corresponden a la jornada diurna y un 48% que corresponden a la jornada nocturna. La primera pregunta, ¿está de acuerdo con volver a la presencialidad? De 684 personas, el 59.6 responde que sí y 40.4 responde que no. Esto aproximadamente son, bueno, tengo que ajustar porque en el momento en que hice el ejercicio, como esto lo acabo de hacer, ya han aumentado las personas, entonces había una masa crítica aquí de 362 personas encuestadas contestando sí y 40.4 personas que corresponden a 250 contestando que no. Según su criterio, ¿cuáles son las ventajas de la presencialidad? Un total de 684 respuestas con una configuración de la siguiente manera. Una concentración de 47.8% en calidad del aprendizaje, 16.1% haciendo uso de las instalaciones, un 11.1% mayor apoyo a los docentes, el 9.1% en relacionarse con los compañeros, hay un porcentaje ahí, pero toca identificar cuál es ese porcentaje, toca sumar y otorgarle un valor aquí a este valor verde y un valor a este blanco que tiene una serie de conceptos que son adicionales, que en este momento no los puedo presentar porque están desde la encuesta, pero no en la presentación. En todo caso, pues ahí sí hacemos el esquema matemático. En ese esquema matemático hay un 92% concentrado en calidad del aprendizaje, uso de las instalaciones, mayor apoyo de los docentes, relacionarse con compañeros, la posibilidad de realizar otras actividades y un 8% en todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La tercera pregunta, que está orientada a cuál es el principal factor por el cual usted no asistiría presencialmente a clase, encontramos que la mayor concentración está sobre el COVID-19 con un 31.3%, un 18% con temas de movilidad,
un número acá que corresponde al 12.6, que tiene que ver con el trabajo. Otros aspectos que acá pues no sale el dígito, entonces toca corregirlo con respecto a salud física o emocional. Y el 8.8 por razones de seguridad. Entonces aquí lo que tengo que desagregar es este fragmento que está en esta parte y también hacer el ejercicio matemático de saber cuál es el porcentaje que corresponde a esto. Con respecto a los incentivos, con 684 personas respondiendo a la inquietud, un 40.5% habla de descuento en la matrícula y un 39.5% de beneficios académicos. Un 15% responde a normas de bioseguridad y un porcentaje muy pequeño, ese porcentaje pequeño corresponde a programas de bienestar universitario. Acá es donde el estudio de nosotros varía, porque cuando nosotros estamos enfrentando el estudio, nosotros decimos, hay que hacer una cantidad de actividades para atraer al estudiante, para que el estudiante encuentre atractivo volver a la U, pero resulta que no es así. El estudiante reacciona ante beneficios académicos y ante descuento en la matrícula. Si la universidad cuenta con condiciones de bioseguridad, le parece atractivo y no le importa mucho el tema de los programas de bienestar. Con respecto a cuáles de estos programas de bienestar usted conoce, entonces mencionamos que son las opciones deportivo, incluyendo fútbol, baloncesto y patinaje, que son actualmente las actividades que programa Bienestar Universitario, acompañamiento desde el consultorio jurídico, acompañamiento desde el consultorio psicológico, los eventos culturales. Resulta que ninguna de las actividades anteriores conoce la gente. Como quien dice que si Bienestar Universitario tiene una campaña, tiene unos programas que van a beneficiar a su comunidad, pues definitivamente acá no es visible. Vale la pena reconocer acá en la diapositiva que los errores de ortografía, como solo han hablado del gimnasio con C, no es de esta profesora, sino que el participante en el estudio escribe y escribe de tal forma que evidencié en todas las preguntas y en todas las opciones que lo que la gente universitaria necesita urgentemente es un curso de redacción y otro curso de ortografía, porque es absolutamente macabra. Pero como yo simplemente transcribo los datos del documento y los transcribo a esta presentación, me toca calarme el gimnasio con C. Y otros errores considerados horrores de la gramática, pero bueno, vamos a hacer caso omiso de eso sin que nos salga ningún daño en los ojos. Entonces, ¿qué está evidenciando esta diapositiva? Esta diapositiva lo que está evidenciando es que la población universitaria no reconoce los programas de bienestar universitario. Entonces, de pronto, digamos, actividades, por ejemplo, como el consultorio jurídico o como el consultorio psicológico, son conocidas por los estudiantes de acuerdo a la naturaleza de su programa y porque obviamente pues son parte de la institución, mas no reconoce que sean parte del programa de bienestar universitario con todos los estudiantes. A la pregunta número 6 que dice, ¿considera usted que la presencialidad mejora la calidad y los resultados del aprendizaje? Frente a 684 respuestas, encontramos que efectivamente la presencialidad mejora la calidad y hay un 73.4%, correspondiendo más o menos a 460 personas, y el resto en la medición, 160 y pico, 270 y pico, con el no. O sea que la respuesta es muy positiva. Frente a la inquietud número 7, ¿considera usted que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad? 684 personas respondiendo, 73.4 consideran que sí y 26.6 considera que no. Un porcentaje sumamente alto, lo cual sería importante e interesante
a nivel de concepto para manejar en el momento de buscar una argumentación frente a volver a la universidad. La pregunta número 8 dice, ¿qué tan preocupado está usted por contagiarse o contagiar a otros con el COVID-19? Entonces las opciones que eran nada preocupado, poco preocupado, moderadamente preocupado y muy preocupado responden en proporción a las siguientes respuestas. Moderadamente preocupado con un 38.2%, muy preocupado con el 31.4%, poco preocupado el 20.6% de la población y nada preocupado el 9.8% de la población. Esto quiere decir, digamos que moderadamente preocupado, más o menos es una masa de 240 personas. Muy preocupado, 197 personas. Poco preocupado, 129 personas. Y nada preocupado, 96 personas. En cuanto al trabajo en equipo, ¿siente usted que mejora estando en presencialidad? La respuesta es muy positiva frente a la presencialidad, 67.5 y 32.5 respondiendo que no. Con respecto a la pregunta número 10, ¿le gustaría que todas las clases fueran de la misma manera o que tuvieran una dinámica diferente según la naturaleza de ella? Esta pregunta va unida a una segunda y esa segunda, pues ahora vamos a desagregar cuáles son los modos en los que se accede a este conocimiento en Universitaria de Colombia. Entonces dice que todas las clases fueran de la misma manera, es decir, a la gente le gusta el mismo libreto, no le gusta que le estén cambiando las reglas de juego. Entonces están respondiendo por 92.4 dejarlas quietas y un 7.6%, digamos, no le gusta que sean de la misma forma, entonces acepta la modificación de la norma. Ahora habría que analizar si su anterior respuesta es el sí. Una pregunta a la anterior pregunta, valga la redundancia. Es que yo respondí eso, pero siento que la pregunta no está bien realizada. Pues mira, Fernanda, en este momento ya no hay nada que hacer. La pregunta está bien realizada o está bien formulada, porque aquí lo que estamos preguntando es si a todo el mundo le gusta que las clases sean de la misma forma o que tengan una dinámica diferente. Y las personas responden que les gusta que sean establemente dentro de un parámetro. Pues yo creo que son las opciones. Digamos, en vez de decir sí o no, sino, digamos, sin cambios o con cambios, por ejemplo. Porque no sé si solo me pasó a mí o de pronto le pasó a más personas. No creo. Pues es decir, ahí tienen una respuesta y la respuesta después es muy clara. Si su anterior respuesta es sí, ¿cuál elige? 45.8% el modelo de alternancia. Solo presencial el 27.5% y virtualmente el 26.8%. Y tiene una razón relativa a que la gente que está respondiendo en 684 personas que están dando su respuesta quieren volver a la presencialidad. Entonces, ¿qué están diciendo? Listo, solo presencial no nos llama la atención. Solo virtual no nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es la alternancia. Entonces, que siempre fuera el modelo de alternancia. Entonces, ahí hay una relación, no, a mí no me parece que esté mal, pero pues obviamente respeto la idea que tienes. La pregunta número 11 dice, con la reincorporación académica paulatina, ¿considera que la implementación de un modelo 3x2, siendo 3 días presencial y 2 virtual, es una buena herramienta? Y la respuesta sigue siendo coherente con las anteriores. 684 responden y hay una tendencia a 59% que sí quiere el modelo 3x2 y no el 2x3, como el que tenemos ahora. Recuerdo que Sonia fue quien planteó esta pregunta y dice, pues la justificación de plantear la inquietud frente a los estudiantes es, bueno, ya venimos haciendo 2x3, pero si se trata de ir acomodando a las personas, entonces llevémoslas un poquito más allá y estemos en la universidad 3 días y 2 días hacemos la clase de carácter virtual.
sigue teniendo una tendencia positiva, o sea, una coherencia dentro del estudio, manejando 59.5, el modelo 3x2, y no considera que es una buena herramienta el 40.5%. Para estudiantes en horario nocturno, sería de utilidad proponer a la universidad un horario diferente para facilitar el regreso a clase. La primera jornada o la primera parte de 6 a 15 y de 7 a 7:55, y la segunda asignatura de 8 a 9:40. Como les decía anoche, definitivamente pues la universidad nos sacó ventaja y saca un modelo de 6 de la tarde a 9 de la noche, y efectivamente pues las clases las acortan. Aún no han hablado de poder poner en horario de los sábados el complemento, porque de alguna manera las unidades académicas, digamos, lo que son los créditos, varían cuando se varía el número de horas. Eso es un tema completamente técnico. Y hay asignaturas que, como están establecidas en la malla curricular, según su naturaleza, que sean materias de carácter, digamos, teórico-práctico o práctico, el tema varía según la intensidad horaria que se tiene dentro de la malla curricular. Entonces, pues aquí en un 81% están contestando que sí, un 19% que no, pero necesariamente pensaríamos que aquí hay, digamos, una tendencia a aplaudir lo que la universidad definió. En este caso, por ejemplo, personas se abstuvieron de responder esa pregunta por considerar que son de día. 578 personas respondieron, no 684, sino 578 respondieron a la pregunta. En la pregunta número 13, ¿qué ventajas ha encontrado en la virtualidad que no le permite la presencialidad? 684 respuestas, se mantiene el grupo poblacional respondiendo. 48.8 dice que puntualidad en la asistencia. Un 18.9% dice específicamente que el tema es productividad en el aprendizaje, y 17.1% un mejoramiento en el rendimiento. Esto más o menos es un 85%, y ahí hay una franja que tiene múltiples respuestas que están alrededor del 15%. Dentro de estos factores, por ejemplo, aparece un tema de comodidad, un tema de ahorro en los pasajes, un tema de movilidad por razones de trabajo, porque considera que hay ayudas audiovisuales en estas clases que no hay en la clase presencial, y porque a algunas personas se les ha permitido trabajar y estudiar en virtualidad de manera simultánea, cosa que favorece, digamos, el tema de la virtualidad versus la presencialidad. ¿Estaría de acuerdo con realizar actividades lúdicas dentro del ambiente universitario? La respuesta es positiva, sí, un 82.3%, y un no, 17.7%. En cuanto a la respuesta, se mantiene el número de personas respondiendo, 684. En la pregunta número 15, ¿cuáles de las siguientes dinámicas le gustaría realizar en la universidad? Esa se concentra específicamente en 3 actividades: deportivas, culturales y académicas, siendo la primera deportivas con un 41.1%, luego las actividades culturales, que son un 32.3%, y un 19.9% para las actividades de carácter académico. Queda por fuera un 9.3%, donde están actividades tipo danza, expediciones y semilleros de investigación. Entonces, pues vale la pena entregarle esta información a Bienestar Universitario para que tenga una guía de qué actividades tiene que desarrollar o debe desarrollar que están acorde al pensamiento de los estudiantes. En la pregunta número 16, con 684 respuestas, ¿tiene usted sentido de pertenencia con la universidad? Se siente perteneciendo a la universidad, un 89.2%, y un 10.8% no respondiendo. Esta respuesta es un poco
desconcertante en la medida en que, pues si bien nosotros no quisimos hacer una discriminación entre si era técnico o si era profesional y poder cuantificar el técnico y el profesional, sabemos que todos están respondiendo y que al comienzo los programas técnicos no quisieron dar una respuesta. Entonces, en este momento lo que se presenta, por ejemplo, es una tendencia a tener sentido de pertenencia con la universidad y un pequeño porcentaje que estaría, digamos, como por fuera. Ahí habría que abrir un poco el estudio y profundizar un poquito ya haciendo situaciones de carácter puntual para saber cuáles son los motivos por los cuales la gente sí tiene un sentido de pertenencia con la universidad. La pregunta número 17, para ustedes es importante crear un vínculo con la universidad y efectivamente la respuesta es muy positiva, 92.7% por el sí, 7.3% por el no. ¿Cuáles actividades realizaría para crear y fortalecer ese vínculo? Y aparecen unas categorías propuestas por nosotros como actividades artísticas, competencias deportivas, espacios culturales. Y entonces, ninguna de las anteriores, todas las anteriores, y en este orden de ideas nos aparece una concentración de la respuesta en lo siguiente. Espacios culturales, 34.2%, competencias deportivas, 30.6%, y actividades de carácter artístico, 20.6%. Hay un porcentaje grande en ninguna de las anteriores, que corresponde al, no sé a qué porcentaje, pero tengo que escribirlo. Y hay un 14.7 donde aparecen las siguientes actividades. Aparecen danza, semilleros de investigación, para aprender de protocolo social, a realizar actividades que tengan que ver con la carrera, para que la parte administrativa se capacite, para recibir digamos, para que ellos se fortalezcan en la buena atención, para actividades de innovación y desarrollo, capacitaciones en general, solicitan actividades para enfermería, refuerzo en la parte académica y en actividades que tienen que ver con la carrera específicamente. Entonces, más o menos, pues ahí hay una parte de 14.7% que tiene que ser desagregada para poder darle la lectura. ¿Cuál concepto define de manera óptima la fluidez de la comunicación entre la universidad y usted? Aquí ya entramos en temas de comunicación, son 684 respuestas. Y entonces, es increíble cómo un porcentaje alto, como ninguna de las anteriores, contradice un poquito los lineamientos de comunicación que pudiera llegar a tener la universidad. Entonces, con un 30.3%, considera que todas las anteriores, es decir, valida la comunicación con claridad, valida la comunicación con cobertura, valida la comunicación con concreción, valida la comunicación con continuidad, pero al mismo tiempo, todas las anteriores y ninguna de las anteriores con un 26.8%. El resto sí ya empiezan a ser parte. Ahí tengo que sumar lo que corresponde al 15, el 14 y las otras categorías con el 15.2% claridad. Luego viene el 14.6%, una comunicación de oportunidad. Luego viene una comunicación de... No, ya les digo cómo es este desagregado. Con claridad, el 15.2%. Con oportunidad, el 14.4%. Con continuidad, el 4.5%. Consistencia, 3.2%. Con cobertura, 2.9%. Y con concreción, 2.2%. Esta lectura está difícil, este cuadro sí creo yo que la gente no debió haber entendido el lineamiento de comunicación porque se contradice.
Entonces, en todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Entonces, ahí hay como una opinión dividida. Si yo sumo el 30 con el 26, me da el 50% de la población no tiene una idea clara de cómo fluye la comunicación en Universitaria de Colombia. En la pregunta número 20, ¿cuáles de los siguientes canales de comunicación reconocen la universidad? Entonces tenemos un 49.9% correspondiendo a los grupos de WhatsApp. A esta pregunta no se le abrieron qué tipo de grupos de WhatsApp, porque en los grupos de WhatsApp están los de los directores de programa con sus estudiantes, los de los directores de programa con los representantes de curso, los grupos de WhatsApp que abren los mismos estudiantes, grupos de WhatsApp que están abiertos por otros funcionarios de la universidad con los estudiantes, más los grupos de WhatsApp que se mantienen en cada uno de los cursos. Sin embargo, prevalece la herramienta con un 49.9%. La plataforma Moodle, que se supone es el eje central de la información en universitaria, aparece con un 27%, pero ahí la universidad tiene que fortalecer su imagen. El siguiente indicador es en 15.2%, corresponde al voz a voz en una comunicación de carácter informal entre los estudiantes y directo con el directivo más cercano, un 5.3%, que es el que corresponde a esta franja amarilla. Aquí nos dan durísimo a los directores de programa, porque de alguna manera tendríamos que tener una participación por lo menos del 49 o del 50%, porque se supone que por parte de los directores es que el estudiantado conoce de qué se trata. Eso corresponde, los mayores indicadores corresponden a un 97.5 y hay un 2%, que es un 2.5% que está en esta franja. Dice a nivel de crítica que la universidad tiene canales pero no fluyen, tiene medios pero son ineficientes, la atención en las instalaciones es pésima, existen redes sociales, en los chats nunca responden, no se escuchan las quejas. Fuera de eso, hay, digamos, recursos que el estudiante tiene, pero que el funcionario de universitaria nunca contesta y adicionalmente incluyen la categoría de los correos electrónicos absolutamente insuficientes. Entonces, pues prácticamente es el estudio. Ahora sí, pues voy a dejar acá de compartir para que me cuenten qué impresiones tuvieron acerca de esto. Bueno, profe, pues creo que se sigue viendo como la división de las opiniones, pero el estudio nos ha permitido profundizar un poquito más, digamos que lo que analizábamos cuando Fernanda nos contaba de cuáles son los intereses reales de pronto de las personas que quieren asistir presencialmente y cuáles son los intereses reales o las justificaciones de los que quieren mantener la virtualidad. Entonces, esto nos da como las herramientas para saber, bueno, no quieren ir ejemplo por el horario, bueno, ya tenemos una solución para el horario y es que lo cambiaron un poco más temprano. Otra de las opciones sería, bueno, no, lo de la parte del incentivo, nos damos cuenta que a la gente le gusta más lo que le toca el bolsillo finalmente y sí, pues digamos que chévere aprender y tener como el conocimiento, avanzar en la carrera, pero más aún si tengo la posibilidad de pagar a tiempo, de pagar completo, de estar al día en las cuotas, de pronto de no generar este tipo de retrasos. Entonces, por esa parte, también se podría ver como muy apalancado la parte de la presencialidad versus ese beneficio. Y pues el retorno paulatinamente. Es como lo que alcancé a ver en el análisis de las respuestas, profe. Ok, muy bien. ¿Quién tiene otro comentario? Profe, yo no alcancé a ver cuál era el porcentaje de noche y de día. Casi está equilibrado. El porcentaje de noche es, ya te digo, 50.7 diurno y 49.3 nocturno.
Ok. Entonces Pues, ahí hay un equilibrio entre los dos grupos, ¿no? Afortunadamente, pues no se notó que solamente se quiso hacer una cobertura con la población de día, que fue a la que pudimos tener desde el punto de vista de responder a la encuesta en papel. Todas las encuestas se digitalizaron, pero hubo obviamente una masa importante que vino a responder digitalmente, o sea, directamente cuando les pasamos el link de la encuesta. Adelante, Francis. pues yo lo que veo que se puede interpretar, digamos, como de la encuesta es que pues los estudiantes están de acuerdo con volver a la presencialidad, eh, teniendo espacios seguros, no solamente frente al COVID, sino también al tema, digamos, como de seguridad. Y pues lo que decían, se preocupan también por un tema, digamos, económico, ¿no? Más allá, digamos, el tema de la virtualidad, permite, más allá de tener un descuento adicional al que ya la universidad nos da, también es el descuento en el tema de transportes. Entonces, creo que ahí también hay un tema económico importante. Y que en términos de comunicación, pues estamos súper mal. Eh, y que la universidad, perdón, los estudiantes, pues van a estudiar, más no tienen como otros espacios fuera de esto. Entonces, pues que sería como importante que la universidad, pues, pero yo creo que esto redunda en los temas de comunicación, porque si no hay comunicación, los estudiantes no reconocen la comunicación, pues no van a saber qué hay en la universidad, así de sencillo. Entonces, pues creo que ese es como el resultado del estudio. Sí, claro. Ahora, digamos que los canales oficiales son los que menos representación tienen, ¿sí? La comunicación informal es la que más participación tiene. Ahí vuelve y se da el mismo fenómeno. Cuando yo les digo nunca desestimen la comunicación informal, es porque de alguna manera ella cumple con su cometido. Y a la gente normalmente le llama la atención la comunicación informal. ¿Por qué? Porque la comunicación formal compromete. La comunicación informal es a la que tiene derecho cualquier persona. Entonces, si nosotros sumamos el 49.9%, que es el 50% de los grupos de WhatsApp, y el voz a voz, el 15.3%, nos está dando un 55.3% y es la comunicación informal. Mientras que la plataforma Moodle, que es el 27%, versus el directivo más cercano, que califica con 5.3%, la comunicación formal está representada en un 30%. Entonces, digamos que prevalece la informalidad. Entonces, ahí hay un tema de análisis para presentación. Y fuera de eso, en el 2.5% nos dan muy duro, ¿no? Entonces, perdón, hago aquí una anotación para el informe final. Esa es una lectura bien interesante. Cuando uno no quiere que sus grupos carezcan de comunicación o que sea evidente la estructura comunicacional, fortalece el canal formal. En este caso es al revés, o sea, lo que a mí me cuentan de oídas y lo que pulula por un WhatsApp que sigue siendo de oídas, solamente que deja una evidencia que es lo escrito, pero la formalidad vendría de un directivo o vendría de una fuente fiel. Entonces, como quien dice, uno le para más las bolas al chisme que a la información oficial. Y seguramente es porque no hay información oficial. Yo creo, profe, que pues obviamente no ya, pero teniendo un poco más de tiempo se puede entrar un poco más al detalle de la data, porque sería relevante
poder ver en qué carreras hay, digamos, como el mayor déficit de comunicación, en qué carreras se presentan, digamos, como esos obstáculos y esas oportunidades de mejora, ¿no? Claro. También podemos verlo, la información se puede desglosar de muchas maneras, porque también se puede ver por jornadas y poder hacer el mismo estudio por jornadas, a ver cuál es la respuesta. Claro, Digamos, el que estamos viendo es un paneo global, claro. pero el entrar al detalle creo que nos daría mucho valor, digamos, al momento de claramente presentarlo a las directivas. Claro, como dice Alberto Casas en las horas de la mañana, a veces en la W dice para un estudio, otro estudio, porque definitivamente aquí, pues hubo muchas preguntas que como era el primero, pues obviamente no podíamos abrir tanto, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, cuando uno prevalece en la medición, permanece también en todas las metodologías que va a implementar dentro de su organización para que la cosa mejore. Este es el primero. Por eso es que cuando yo les digo a ustedes que hay que mantener una disciplina en la medición, se trata de esto. Es que hay un primer estudio que nos arroja unos datos y con base en estos datos se plantean unos planes de mejoramiento y con esos planes de mejoramiento obviamente se va a contribuir al cumplimiento del plan estratégico general, pero lo que a mí me quedan son inquietudes, o sea, trabajo por hacer y de aquí en adelante abrir. A mí me parece, por ejemplo, no es por echarle flores ni más faltaba, pues porque es lógico que si es comunicación social y nosotros somos personas de naturaleza comunicacional, pues mal haría yo en recurrir, por ejemplo, a una situación particular de transgredir la norma de todo lo que he aprendido y de todo lo que nosotros somos. O sea, no podríamos en comunicación estar mal. Yo trato de mantener una comunicación y creería que la población es una población pequeña, pero tienen todo lo que viene de arriba y que viene comunicado oficialmente. Yo me preocupo por hacerlo o dejarlo saber con todo el mundo, ¿sí? Eso hoy en día es gracias al WhatsApp. Hoy en día, gracias a ese grupo donde están todos, gracias a los representantes de curso, tenemos control sobre los profesores y tenemos control sobre los estudiantes. Pero hay programas, como dices tú, que son otros programas que además son grandes. Un programa de derecho se necesita un especialista y todo un staff para poder atender muchas cosas. Ustedes se imaginan en cada nivel, digamos en cada periodo, 2 cursos por la mañana y 4 por la noche, cada uno de 80 personas. Entonces, ahí es donde el núcleo poblacional es grandísimo y donde seguramente sin gente, un programa como estos nunca podrá estar bien atendido. El programa de psicología es otro programa que tiene muchas personas, no es tan grande como derecho, pero por ahí va pisándole los talones. Pero ¿qué pasa? En psicología hay otras metodologías. En psicología, por ejemplo, muchas personas no saben quién es el director del programa. Yo de eso no puedo decir que alguien en comunicación tiene que ser alguien que haya llegado por homologación, que soy tan de malas que nunca en la vida le he podido dar clase porque jugamos al gato y al ratón, como me pudo haber, por ejemplo, pasado con Laura, ¿sí? Porque yo perdí el rastro de las clases con ustedes y en ese momento entra Laura y yo no tengo ninguna comunicación informal para decirme, hey, Laura se acaba de matricular. Es que, por ejemplo, algunos estudios de homologación los hago yo. Y yo no sé si el estudiante entra o no entra. ¿Dónde me lo encuentro? En la clase y ahí es donde lo pillo. ¿Sí? Pero cuando me aparece, por ejemplo, un estudiante que me hace una pregunta que para mí, pues a veces es, pues cotidiano o frecuente encontrar a personas de otros programas que me consultan cosas. De pronto aparece un Yesid, no me acuerdo cuál es el apellido, y me habla de un proyecto de investigación. Le digo, mira, tienes que comunicarte con tu director de programa. Me dice, ¿es usted, profe? Le digo, ¿yo? Le digo, no te puedo creer. A ver, ¿cómo te llamas?
Y me escribe, además me escribe por allá por Messenger. O sea, yo por allá no voy casi nunca, solo que pillé por alguna razón aquí esculcando mi celular porque se le perdieron todos los datos, buscándole alternativas de cómo encontrar a la gente. Por allá encuentro un mensaje y digo, brutos, pero si yo casi nunca paso por aquí. Y menos mal, la pregunta era reciente. Entonces yo le dije, no, debes comunicarte o con el departamento de proyectos o con tu director de programa para que el director del programa te diga quién es la persona encargada de investigación y de los semilleros y te dé una orientación. Y después me escribe y me dice, profe, es usted. Y le digo yo, no, no puede ser, no puede ser. Claro, sí puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque el señor entró a estudiar o se retiró de la universidad más bien en el 2014 y yo no era profesora de universitaria y en este momento está volviendo. Por lo tanto, si está volviendo, pues oiga, Registro Control algún día me ha debido decir, por allá hay un hijo suyo perdido del 2014 que usted no conoce y que volvió y que se reintegró. Entonces, pues debe haber una información de este departamento, no solamente de los procedimientos que tienen, sino de las personas que pues reciben, que si hay un estudio de homologación, pues hecho por ellos, pues que uno lo reconozca como director de programa, no debería ser. A mí me ha pasado que en esta historia que yo tengo en universitaria, hubo gente que hizo un estudio de homologación para comunicación y después cuando me dijeron, este es el estudio de homologación para un estudiante. Y yo digo, pero ¿cómo le van a homologar esto con esto? O sea, ¿quién hizo ese estudio? No, alguien de registro y control, imagínense. Entonces, eso es grave porque es que aquí uno tiene que dar fe y es todos los días poniendo la huella digital. Yo cada vez que hago un estudio de homologación miro muy bien esa malla curricular porque hay cosas que el estudiante no cumple como a veces sí. Finalmente, pues uno dice, oiga, no, es que esto sí está como medio grave la cosa por acá. Pero bueno, en fin, hay muchas humedades, muchos delfines que pasan al abrir la puerta, ya que me desengüecé con el chiste de ustedes. Y necesariamente hay cosas que tenemos que arreglar. Pero para alguien como yo, que se preocupa por sus estudiantes, es muy doloroso encontrar en esa masa que si hubo gente de comunicación, solamente el 5% de la masa contestara que reconoce a un director. Y entonces yo quisiera saber ahí cómo está la cosa, ¿no? Entonces, en fin, ahí estamos. ¿Qué otras cosas observan? ¿O qué análisis pueden hacer? Profe, pues igualmente es Ah, se cruzaron. A ver, Tati y luego Laurita. Listo, profe. Pues igualmente es un tema positivo. Varias personas quieren volver a la universidad, quieren nuevas oportunidades, quieren aprender como tal de una forma diferente, pero igualmente visualicé que la mayoría también está preocupado por el tema nuevamente del COVID. Igualmente por el tema de la vacunación, dicen que deberían igualmente exigirla, un gran porcentaje. Entonces, igualmente, o sea, quieren asistir, pero igualmente les preocupa como el contagio, les preocupa llevar este virus pues a la familia o demás cosas. Entonces quieren como tal ver de qué forma se está, de pronto como su merced dice, el tema de la comunicación, ver de qué forma la universidad está implementando los protocolos de bioseguridad, pues para que esto no ocurra en caso de que todos volvamos a la universidad en un determinado tiempo. Mira, por ahí hay una pregunta, hay unos comentarios, porque hay una parte de observaciones al final, donde hay toda suerte de comentarios y le calan todos los temas posibles y eso es algo que hay que revisar, digamos, el día de mañana para poder levantar el informe final. Y ahí hay que hacer una clasificación y hay que mirar a ver cuáles son los problemas que tiene la universidad, qué problemas revisa la gente dentro de esas cosas que comentan. Por ejemplo, el mismo estudiante es un estudiante que es, como diría mi abuelita, díscolo en las aulas y se quita el tapabocas y parcha con los compañeros sin guardar las distancias y son los primeros en quebrar las normas de bioseguridad. Pero lo más grave de todo eso
es que los profesores lo permiten. Entonces, ahí hay muchas cosas. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta cultura y otra vez volvemos a no hacerle bigotes a las pinturas. Entonces, digamos que el bigote de la pintura es a quitarse el tapabocas de la misma naturaleza y especie de la falta de cultura que tiene la gente. Entonces, ahí hay que mirar a ver qué es lo que está pasando. O sea, yo encuentro que es una responsabilidad de todos, porque tú puedes tener todo en la universidad delimitado, puedes tener los lugares donde te debes parar, las mesas que debes usar, pero si tú vas a la universidad y observas el comportamiento de los asistentes, es un comportamiento indolente con este virus. Han sido lo más gráfico posibles en todos los habladores y en todos los pendones y en todo lo que han puesto en la universidad. Han puesto imágenes de viejitos allá todos ahogados, intubados, enfermos. Han sido lo más gráfico y crudo posible, pero a la gente todo le resbala. Entonces, ¿qué saca la universidad con tener un protocolo si realmente no lo cumplimos? Pero el problema no es la universidad, Tati, el problema es el mundo entero. Ve a un partido de fútbol a ver qué hacen en el partido de fútbol. Mira a ver en una, no sé, en la plaza de Fontibón o en alguna parte donde la gente el domingo se va a comer paleta y mira en el centro la gente cómo camina con el tapabocas usándolo de mentonera. No se supone que, como decía una amiga mía que tenía 7 años en su momento, ella decía, es que a mí no me gusta fulano de tal porque se me encima. No quiero que se me encime. Ella se refería a que en el juego, pues los chinitos no respetaban y entonces de pronto ella estaba haciendo algo, ¡pum!, y le caían encima. Entonces ella decía, así como decía, para referirse al alimentador, decía el almuerzador. Entonces, se le encimaba a la gente, a uno se le encima a la gente en un supermercado, a uno se le pega a la gente en una fila, a uno en un trámite de banco la gente no le importa y se baja el tapaboca. Y así diga que el aforo es de tanto, que saca uno si a veces uno tiene a alguien desesperado por agarrar una cosa de un supermercado como si fuera que se le fueran a cerrar el supermercado y ya todo se fuera a acabar y tiene uno a la persona, uno aquí y no respetan. Pues lo mismo pasa en la universidad. Entonces, ¿qué nos falta? Cultura. Nos falta conciencia. Profe, ahí sí también empezando por los profesores, porque ahí sí hay que generar la conciencia empezando por ellos, me parece a mí. Sí, yo no sé de qué manera, si va a tocar hacer una galería fotográfica y tomarles fotos cuando estén desprevenidos y pasarlos ahí por cómo se llama, Claro, por porque es que las imagínese, profe, pantallas. uno volviendo a la universidad y los profesores dictando clases sin tapabocas, pues todo mal. No, es que todo mal, o sea, eso no se puede. Mire que yo ahora que he estado, es muy tenaz, o sea, la verdad es tenaz dictar clase con un tapabocas. Es lo más aburridor. A mí me empieza a doler el pecho, o sea, es una cosa que yo no puedo con el tapabocas. Pero me ha tocado hacer de todo con el bendito aparateje y en clase obviamente uno llega y se lo pone, o sea, de una. Tiene que ser que llegué, por ejemplo, de la calle y estoy en el salón y me lo quito un momentico mientras respiro y apenas veo que un estudiante asoma por esa puerta, de una se lo tiene uno que poner. Y permanece uno con el tapabocas todo el día puesto. Esa es una cosa, una dinámica un poco compleja y es donde la gente, por ejemplo, a mí, yo tengo la nariz fracturada y nunca, o sea, se pegó mal porque me caí. Y obviamente hay que ponerlo aquí en esta parte, ¿no? No saben lo que duele el tapabocas ahí. O sea, esta cosa 95 ahí amarrada todo el día, esta latica hace presión y la tiene uno que tener ahí porque ¿qué más hace? Toca. No hay nada más que hacer, pero sí es una sanción para todo el mundo. El profesor no debería quitarse el tapabocas.
y debería uno ponerlos en fotografía y que pasen por todas las carteleras. Entonces, pues básicamente hay muchas cosas que arreglar, pero muchas, muchas, muchas. ¿Qué notaron entonces además en este estudio? ¿Qué más? Profe, Profe, pues yo pues quería, digamos que, dale, Laura. Laurita, perdón porque es que estaban siempre Tati activo el micrófono emotivo. y Laurita quedó ahí pendiente. Cuenta, Laurita. Pues, profe, pues por mi parte, pues de lo que concluyo es, pues digamos ya temas que mencioné anteriormente, pues digamos también como el tema de que es importante, pues el hecho de fortalecer el vínculo, ¿no? Entre los estudiantes con la universidad, pues con los factores de interés que pues se concluyeron dentro de la encuesta, pues que tienen los, que bueno, tenemos como estudiantes, como el influir pues con el tema de, pues con las actividades deportivas, culturales, también pues es claro el hecho pues de que la comunicación entre la universidad y los estudiantes está mal, entonces también es un factor muy importante que hay que fortalecer, pues en el sentido de que se pudo como destacar que la mayoría de nosotros no teníamos presente el tema como de los programas pues que tienen bienestar dentro de la universidad y pues también el tema de que las vías de comunicación no son óptimas o pues como se pudo plasmar en el, pues en la encuesta, que las que se consideran como principales pues no deberían de ser esas, ¿no? Y pues también el tema de que, pues que también se concluye con los resultados, es que la principal pues preocupación de las personas que se puede pues visualizar claramente, que queda claro, es que pues como la principal foco es pues que se le debe dar es al tema económico y al COVID, ¿no? Pues considero que ya ahí hay pues un gran avance en que ya se tienen como esos dos factores como primordiales de preocupación dentro de la comunidad estudiantil. Entonces, que hay que tratar exactamente eso, el tema económico y el COVID, que es lo que se, pues dentro del resultado de todo pues de toda la encuesta, fue como en sí la conclusión general, económico y COVID. Entonces, como enfocarse en eso, buscar las mejores estrategias que pues para que nosotros como estudiantes nos sintamos cómodos y pues claramente yo sí también hago parte de que el tema de la alternancia, empezar con ese tema de alternancia es pues algo muy bueno, un proceso bueno para pues al final lograr la presencialidad total. Ok, perfecto. Ahora sí, Iván. Ahora sí, querido Iván. Bueno, profe, pues digamos que en mi experiencia personal y pues con lo que arroja la encuesta, yo considero que el principal problema es como el tema de comunicación, desde el punto de vista de que siento que la universidad tiene muchas cosas que ya están establecidas, tienen muchas cosas que ofrecerle a los estudiantes, pero pues que hay estudiantes que no saben de estas cosas o que de pronto pues no se enteran en el momento adecuado, ¿sí? Hoy que estoy hablando con el profesor José, mientras que le hacía lo de la entrevista, pues él me comentó varias cosas, me dijo algo de unas canchas, una cosa con la facultad de psicología que digamos que podían ayudar en ciertos aspectos. Y pues son cosas que yo la verdad no sabía. Es cierto que pues yo apenas llevo un semestre en esta universidad, pero pues sí siento sobre todo, como te digo, desde mi parte personal, hay muchas cosas de la universidad que yo no sé. Cuando uno llama, por ejemplo, que he tenido inconvenientes, porque una vez un profesor me mencionó que no me podía subir las notas, que no estaba registrado o algo así, eh, no hubo nadie de la universidad al menos, que me colaborara. Realmente me tocó apoyarme, fue en mis compañeros, porque no, o sea, no encontré como ese apoyo de la universidad diciéndome, oiga, usted es nuevo, entonces tiene que hacer esto, o métase a tal lado, o haga esto otro, tiene que enviar. Yo he escuchado que dicen que no, que es que hay que enviar registro y control, que hay que enviar correos a no sé qué, pero la verdad en este momento yo no sabría para qué. Menos mal, digamos que no he tenido más inconvenientes ni con la plataforma ni con nada, porque la verdad no sé qué entidades o qué correos, y pues digamos que es información que nunca me ha llegado. Siempre me Sí. toca, digamos, que apoyarme a mis compañeros para saber qué tengo que hacer o a dónde acudir y eso. Y pues hasta el momento no ha pasado nada grave, pero pues sí considero que varias personas deben estar en la misma situación. Ujú. Y supuestamente con una decana que no se dio cuenta a qué horas entraste,
porque, pues porque la entrada tuya también fue una entrada pues de sorpresa, porque nada que ver con un anuncio o con algo y como no habíamos coincidido en clase, pues borrado del mapa el tema. Entonces ahí Sí, es varios compañeros me complejo. dijeron, no, que la persona, que la profesora Claudia, que es buena, que no sé qué, pero pues quedaba en palabras porque como realmente pues nunca hemos tenido clases ni nada, entonces yo no seguía en la misma sin saber a quién acudir o con quién hablar No, y pues pues grave. realmente tuve suerte que algunos de mis compañeros pues me colaboraron, pero yo lo que te digo, considero que hay muchas personas que están en la misma situación y que quizás no tienen compañeros que les colaboren, entonces considero Claro. que es puro tema, no que la universidad necesite implementar más cosas, porque siento que tiene muchas cosas que ofrecer, sino más que implementar, que mostrar lo que tiene, lo que ofrece, que encontrar de pronto medios en los cuales los estudiantes puedan encontrar la información fácil, y pues de que Sí. todos podamos participar, ¿no? Como que esta facultad que se siente así, ¿no? Que hay facultades como más importantes que otras, sino que más bien todos podamos participar en ciertas cosas. Sí. En eso sí tienes razón, por ejemplo, también es evidente en esa mezcla del final que la gente dice que, pues, que hay facultades que son más importantes que otras, claro, por el número, ¿no? Y por lo que representan para la universidad, o sea, tocarles derecho o tocarles psicología. Bueno, fíjense que por psicología no es que se preocupen de a mucho. Yo que miro los toros desde la barrera, pero derecho es una cosa loca. Claro que también meterse con los de derecho es una cosa compleja, o sea, ya hay que tener pies de plomo porque es muy difícil la relación con un estudiante que a toda hora quiere practicar con la universidad. En todo momento quiere poner tutelas, en todo momento quiere jugar al abogado y juegan al abogado todo el tiempo. La universidad todo el tiempo se defiende de la cantidad de cosas que por la vía legal le quieren cobrar. Entonces es un arma de doble filo. Tener una población tan grande de derecho y al mismo tiempo tanta gente que le quiere poner la trampa. Entonces por eso es que allá hay abogados de planta todo el tiempo que están respondiendo cosas porque todo tiene carácter de respuesta oficial formal dentro de la formalidad del derecho de petición, dentro de la formalidad de la tutela, dentro de la formalidad de la demanda, o sea, es cosa de todos los días y es una cosa que digamos como que uno se sorprende. Y yo siempre que oigo a los abogados quejarse, yo digo, pero de comunicación no hay nadie, ¿no? Y me dicen, no, 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 su facultad no molesta. Y yo digo, ay, Dios mío, pobres mis hijos a veces sufren tanto. Sin embargo, yo los acompaño a todos. Yo no sé, Iván, por qué no te dieron mi teléfono o por qué no estuviste, pero yo te hubiera ayudado en muchas cosas. Es mi naturaleza y yo creo que la mayoría de las personas lo han sentido así. O sea, siempre que me buscan, yo trato de ayudar. Pero bueno, hay situaciones, hay situaciones. Entonces, ¿quién más quería hacer algún comentario? Yo, profe. Dale, Fernanda. No sé, o sea, yo estuve pensando, digamos, en esa pregunta que hice, ¿cuál incentivo llama su atención para volver a la universidad? Y Ujú. que lo del programa de bienestar estuviera súper bajito. Pues yo entiendo, digamos, que cuando a uno le toca en el bolsillo, pues el nivel económico, pues uno dice, wow, claro, obviamente si a mí me reducen en mi matrícula, es súper importante para mí. Pero también siento que ahí influye la respuesta de no saber qué programas tiene bienestar o qué maneja bienestar con respecto a programas deportivos y todo eso, porque si tú no sabes lo que hay, obviamente tú no vas a decir si elijo esa opción, porque no Claro. sé, porque no me lo comunican. Siento que esa parte también fue por eso que salió también un poco bajo ese resultado en esa pregunta, porque incluso más adelante la gente sí está interesada en programas, realizar programas deportivos o culturales Sí. que tengan que ver con la universidad. Siento que fue más eso, es literalmente que yo creo que todos nos estamos dando cuenta que el foco principal es la comunicación. No hay. No, no lo hay y digamos que la programación, si tú la ves, la programación va en contravía a lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, normalmente uno debería saber su población frente a qué temas está sensible, qué quisiera recibir, porque es como cuando uno invita a alguien a su casa. Si uno invita a alguien a su casa, uno dice, mire, es que voy a hacer una comida peruana, pero resulta que a la familia que yo voy a invitar, esa familia detesta la cebolla. Entonces, ¿para qué lo invito a comer comida peruana?
pues no lo invite a comer comida peruana, hágale otras cosas. A mí me pasó una vez un chasco muy chistoso. Yo estaba tratando de hacerle una atención a la familia de un novio que yo tenía en ese momento y resulta que se me ocurrió hacer como una tarde para hacer sushi. Pero lo atractivo del sushi era que todos íbamos a hacer sushi, es decir, íbamos a aprender a hacer el arroz y cómo quedaba más acotudo y qué relleno se le ponía, y entonces teníamos a alguien que ayudaba y todas los cositos esos de los palitos y cómo quedaba y cómo se cortaba y cómo todo y cómo se le ponía el alga y con qué se mojaba y todas esas cosas. Y resulta que esa familia detestaba ese alimento. Imagínense yo haciendo la atención con algo que no toca. Pues normalmente uno tiene que como que, o sea, sí, por eso es que cuando uno va a dar un regalo, en el regalo es muy aburridor dar un bono. ¿Y por qué dar el bono? Porque uno con el bono se desmonta por las orejas, porque es que el bono le cae bien a todo el mundo. Ah, bueno, listo, cada quien se encargó de comprar lo que a usted le quisieron regalar con su bonito. Pero es más lindo, así valga 3 pesos, no importa, pero con 3 pesos yo voy y le consigo algo que le cae divinamente bien a esa persona porque se lo busqué con amor, se lo busqué con cariño. Así le pasa a bienestar. Bienestar tiene que buscar las actividades que le caen bien a su gente. De esta manera es que quiere hacerle, digamos, como ese espacio de apertura para que el estudiante se sienta bien, porque lo que traduce el bienestar es un bienestar. Y si yo estoy bien, pues tú estás bien. Y obviamente el programa que yo voy a poner es el que a ti te interesa. Entonces, pues muy lejos la cosa de que uno no lo logre de esa manera. Bueno, muy criticona yo y pues obviamente estar en los pantalones de la directora del Departamento de Bienestar. Yo siempre he considerado que hay 1 kilómetro extra por recorrer, pero pues uno a veces, como dice el dicho, no sabe con la sed que otro bebe. Entonces no sabe uno qué cantidad de actividades tiene la persona de bienestar. Vámonos ahora al tema que me preocupa porque igual tiene que tener una respuesta. Ayer mi bendito internet se fue justamente en el momento en el que Francis hacía la pregunta. Y por favor disculpen el día de ayer, pero el internet se fue en su totalidad. O sea, aquí realmente vino a restablecerse casi sobre las 10 de la noche y a esa hora ya que les iba a decir yo, ¡ay, conéctense para despedirme de ustedes y que tengan buenos sueños! No. Desafortunadamente luché bastante hasta que finalmente volvió. Fue un tema acá de TV, pero se desconectó todo. Estaba justamente dándole respuesta a Francis y ahora qué viene. O sea, como vieron, ya tenemos un avance en las respuestas que tienen que ver con la encuesta de los estudiantes. Ahora nos queda entrevista a profundidad. Cuando yo vi el mensaje que ahorita Sonia me lo estaba aclarando, no habías entrado tú, Francis, entonces miremos a ver en qué están esas entrevistas a profundidad con las respuestas de los profesores y qué situación de carácter analítico podemos sacar de allí. Está programa académico, arquitectura, administración de empresas, técnico en veterinaria, contaduría pública y comunicación gráfica y videojuegos. Ok, ya están subidas, o sea que la disco Es la lo que subí yo. tenemos subido. Esas 5. Falta ingeniería de sistemas y falta la parte de la ingeniera Astrid. ¿Ella qué es? ¿Cuál es el cargo de ella? Es que ella está en muchas cosas porque ella está en todo lo que es programación y autoevaluación. Programación de actividades, digamos, de carácter académico, porque de ella depende, por ejemplo, toda la distribución de salones y toda la coordinación de la plataforma Moodle. Ella fue quien utilizó la herramienta para subirla. Entonces, pues tengo la encuesta acá, entonces no sé, las respuestas a la entrevista. Para completar la información.
¿Qué hacemos? Yo tengo entrada para poder diligenciar Claro, profe, todo el mundo. Ahí en en el WhatsApp puse el form nuevamente. Ok, listo. Ya reviso que lo tengamos. ¿Y qué conclusiones sacamos de lo que ya está? Como para yo... Ah, ok, listo. Entrevista a profundidad, plan Pues, estratégico. profe, yo no he analizado las preguntas, Pues pero pues con la primera está de acuerdo con regresar a la presencialidad, todo el mundo puso sí. ¿Considera que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad? Sí. ok, entonces yo diligencio esta y de inmediato se actualiza el otro documento, ¿cierto? Sí. La cosa es que acá el análisis no es tan simple como una encuesta, porque la encuesta, el Claro. mismo form saca el porcentaje. Acá toca Y acá entrar a las preguntas, analizar como son las abiertas, hay respuestas. que analizar cada una de las respuestas. Sí. Exactamente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, básicamente podemos meterle el diente a la primera e ir comparando. ¿Y cuál es la idea, profe? La idea es que presentemos así también una presentación como la que nos mostraste ahorita con respecto al análisis de esto. Claro, hay que sacar los análisis. Por ejemplo, Profe, ¿y cómo nos vamos a dividir el análisis de la encuesta a profundidad entre Es que todos? por eso pregunto, porque si es así, podemos dividirnos por preguntas y que cada uno analice unas preguntas y que pues saquen su torta y hacemos la presentación también en un drive. Entonces, y vamos completando el drive para así entonces mañana tenerlo, porque pues si lo recargamos en una sola persona, pues todo el mundo trabaja, entonces va a ser complicado. si no, En cambio, si lo dividimos entre todos, pues va a ser más fácil el análisis. exactamente, lo que yo iba a proponer era eso, pero iba a hacer el ejercicio con seleccionemos una pregunta y miramos cuáles son las posibles respuestas. Porque es que lo que me da miedo es que, por ejemplo, cambiemos el sentido de las respuestas y no, obviamente no estaría bien. Ahí yo creo Es que que, una profe, mira, por tendencia, ejemplo, si sí, digamos en la segunda dice, considera que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad, por ejemplo. El primero dice, sería lo más pertinente. El segundo dice, es una decisión de cada uno, no se puede obligar a las personas a vacunar. El tercero dice, sí, yo le exijo a los estudiantes y estamos pendientes para que todos tengamos las cosas al día. El cuarto, el que vaya, ya ni sé qué número es, dice, claro que sí. El otro dice, sí, debería ser un requisito e igual es algo que se está imponiendo por la ley. De igual forma sería bueno vacunarse por la salud de uno mismo y la de los demás. Igual se puede hacer una torta y sacar porcentajes. Entonces, ¿está de acuerdo? ¿O es la idea? O sea, se puede sí, hacer una torta, sacar porcentajes. Entonces, ¿cuántos son? 5. Entonces, acá es el 80% de los docentes dicen que sí están de acuerdo y el 20% indican que no están de acuerdo. Y podemos, digamos, hacer un zoom en las respuestas. correcto, eso se puede hacer, está perfecto. En general, yo de las respuestas que creo que están ahí, todas apuntan a que sí y uno dice que no se puede obligar a nadie, ¿sí? Entonces, es solamente una respuesta diferente. Y así, digamos, si hay respuestas diferentes, pues se saca el porcentaje. Y lo Exactamente. presentamos así igual, tipo torta. Ahora, por ejemplo, yo quisiera saber en los de temas pedagógicos, como por ejemplo, ¿cómo calificaría la metodología de evaluación en la virtualidad? ¿Es diferente al tipo de evaluación presencial? Ahí nosotros yo creo que podemos encontrar, esa es la pregunta número 8. Por ejemplo, revisemos qué tiene esa pregunta en cuanto a respuestas.
¿Cuál, profe? La 8. Uy. 1, 2, 3, 4. La K, Fran. Listo. ¿Cómo calificaría la metodología de evaluación en la virtualidad? ¿Es diferente el tipo de evaluación presencial? Sí y no. Es la primera. Ajá. Hay que tener en cuenta que no se puede estar midiendo con cintas métricas los logros de los estudiantes, las capacidades individuales y los logros grupales que se deben analizar. Se nota que él fue el que puso esa vaina de que se califica 2 y 4, porque todo mal con eso. No, el que puso 2 y 4 fue el rector. Ah, Entonces, ok. nada que Porque ver. es igual a lo que estaba ahí. Pues. Ajá. El otro dice, mucho... Uy, pues, no, Pero analicemos esa respuesta, por ejemplo. Vuélvela a leer, por favor. sí, no. Hay que tener en cuenta que no se puede estar midiendo con cintas métricas los logros de los estudiantes y las capacidades individuales y los logros grupales se deben analizar. ¿Qué conclusiones podemos sacar de eso? Que el concepto de evaluación para el profesor, en ese concepto hay que tener en cuenta muchos factores y finalmente tampoco está respondiendo a la pregunta que se le formuló. No está respondiendo a la pregunta porque en realidad está diciendo que no se debe medir con una cinta métrica los logros de los estudiantes, pero pues eso es indistinto si es virtualidad o es presencial. Entonces para él no deberían haber notas ni siquiera en presencialidad. Si yo fuera periodista, yo le diría, bueno, pero yo le estoy preguntando, ¿calificaría en virtualidad o en presencialidad de la misma manera? Porque hasta ahora no me ha contestado. Eso le diría yo periodísticamente. Evade la respuesta y no precisa en la respuesta y pone la respuesta condicionada a factores diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que ahí uno puede decir de los 8 profesores, son 8, porque digamos que yo tengo aquí 2. Por ejemplo, la doctora Juanita, cuando yo le pregunto cómo calificaría, me dice, para mí es la misma calificación, como quien dice, para ese profesor no hay diferencia entre calificar virtual o calificar presencial, ¿sí? La calificación, el concepto de calificación lo tiene claro y el método por donde el estudiante hace su clase y el profesor imparte su clase es indiferente al tema de la evaluación. Mientras que este primero al que tú haces referencia pone en tela de juicio la evaluación, nunca contesta concretamente sobre la pregunta que se le formula y, digamos, hace depender la respuesta de una variable que no está contemplada en la pregunta. Ese es el tipo de análisis que uno debe sacar, más o menos. ¿Qué dice el segundo que tengas por ahí? El segundo. Mucho le gusta más, mucho le gusta más la presencial porque le gusta leer a los estudiantes. O sea, que prefiere la evaluación presencial. Ok. Fíjate que la otra persona que yo tengo acá dice no es igual. Existen herramientas, y esta pregunta la responde muy concretamente. Existen herramientas para plataformas virtuales utilizando Moodle y utilizando otros mecanismos. Entonces ahí echa el cuento, que es el mismo cuento que yo lo vi ese día a mi hija en el externado, que fue lo que les conté ayer. En el externado ponen un parcial y el mismo computador evidencia si el estudiante desde su computador está recurriendo a San Google y además ayudas, por ejemplo, el abrir un documento de sus archivos. Eso lo están haciendo para el ECAES. Pues sí, lo que pasa es que la prueba, El claro, virtual. para el ECAES virtual, correcto. Entonces ahí pues se evidencia como un nivel mayor de evolución. Entonces hay una cantidad de alternativas que son de carácter virtual para educación virtual desarrolladas con todas las de la ley para poder implementar mecanismos de evaluación virtual. Yo en universitaria no los conozco. Ahora, para mí el hecho de que el estudiante pues ya de primero está intimidado por la cámara, de que el estudiante pues uno lo nota desde acá, uno sabe con la cámara abierta de qué manera se le tuercen los ojos como si estuviera buscando impactar con su mirada de rayos X,
hacia otra parte. Hay estudiantes que responden que uno sabe que están mirando las diapositivas que tienen enfrente, de pronto un resumen, y la respuesta que tiene va paralelo a lo que uno dijo en la diapositiva, pero la conexión entre las ideas de la diapositiva, no, o sea, la exposición de las ideas de la diapositiva no son las mismas. Pero aquí lo que estamos preguntando es si se califica igual en la virtualidad o en la presencialidad. Eso es lo que tiene la pregunta. Entonces, el análisis concreto sería entendiendo muy bien la pregunta y entendiendo las variables del profesor para evidenciar en las respuestas la cantidad de variables presentadas por los profesores. Entonces, para 3 de los profesores, por ejemplo, ahí vamos con el primero, hagamos el resumen. El primero no contesta. El segundo, ¿quién es el segundo? El segundo. El de administración de empresas se llama César. César Pinzo. Ujú. ¿Qué dice? Que le gusta presencial porque le gusta leer a los estudiantes. Ok. Pero, por ejemplo, ahí la respuesta tampoco se ajusta. Es que esto del lenguaje es tan complejo. Estoy entendiendo que si cómo calificaría la metodología de evaluación en la virtualidad es diferente al tipo de evaluación presencial, no qué tipo de evaluación le gusta hacer. Yo le estoy preguntando otra cosa. ¿Sí? Le gusta evaluar en la presencialidad porque le gusta leer al estudiante. Y claro, uno quiere saber qué está pasando con el estudiante, si aprendió, si decantó, si no decantó, si aplicó, si tiene dominio del tema o no tiene dominio del tema. ¿Y qué tipo de recursos utiliza? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Alejo contestó en el parcial. Alejo contesta bien. ¿Cierto, Alejito? Abre tu cámara porque estoy hablando de esas orejas que se pusieron rojas. Entonces, él, claro, él responde bien, pero responde carretudo, ¿sí o no? ¿Y qué le faltaba? Profundidad. Esa es la lectura que el docente hace del estudiante, claro. Y cuando uno de pronto está pensando, voy a decir en otra cosa, o sea, en los huevos del gallo, como profesor, dice, no, pero perfecto, el estudiante, qué maravilla de respuesta. Y uno dice, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué fue lo que contestó? Y uno, entonces ahí la respuesta no es como muy precisa. Listo, Alejito, su merced ya hizo presencia ahí en cámara mientras yo hablaba, su merced. Era muy incómodo hablar de sus orejitas por detrás, mijo, porque aparte de cotudos con paperas no se puede. Entonces, el primero no contesta, el segundo, bueno, le gusta la presencialidad, la tercera respuesta que tiene que ver. Las personas de mi carrera no entienden de manera virtual. Presencial es diferente, por lo tanto, el aprendizaje como la evaluación es distinto. No le estamos preguntando del aprendizaje, pero por lo menos sí dice que en su disciplina la virtualidad no sirve para evaluación. Entonces, hay disciplinas que no corresponden a la virtualidad en cuanto a evaluación. La cuarta. Es diferente en forma, pero no en esencia. O sea, la evaluación es la misma. La quinta. Hay diferentes factores que varían entre lo presencial y lo virtual. De todas formas, como lo mencioné anteriormente, no suelo hacer parciales en mis clases. Me gusta que mis alumnos demuestren lo que han aprendido y sus capacidades en actividades y trabajos prácticos. No existe la evaluación para ese profesor. Me cae bien ese señor. ¿Cierto? Y como el que le hace calificar a uno. Bueno, el sexto, ¿quién es? No quién es, sino que responde. 5, profe. ¿Señor? Solo hay 5, profe. Ah, solo hay 5. Ahí tendría yo que acotar, por ejemplo, esta. Y esta dice, para la evaluación para mí es lo mismo en virtualidad que en presencialidad. Y la otra profesora contesta y dice que
no es igual, existen herramientas para plataformas virtuales. Entonces, no es igual. Existen herramientas virtuales y la otra, para la otra es igual. Qué pena, una pregunta. Francis, es que lo que pasa es que tengo el internet como que va y viene. Si les llegó el del profesor José Jiménez. Pareciera que no, Chinito. Sí, José Jiménez, sí. Ahí está. ¿Sí? Está Isaac Moreno, César Pinzón, Jorge Reina, José Jiménez y Fernando Acuña. Son los únicos que hay. No sé si tenían que haber más, profe. Nada, las dos que yo tengo. Ok, entonces, por Gracias, ejemplo, Francis. ok, 7 no es igual. No es igual, es igual. No es igual. La primera, ¿cómo la dejamos? ¿Como que no es igual? Cuando dices la primera, ¿a qué te refieres, profe? La primera que me leíste, la que no precisa y termina respondiendo otra ok. cosa. No responde, porque dice sí y no. Entonces no responde. Correcto, entonces la primera no responde. En el segundo tampoco responde. Pues yo creo que Dice que César le no. gusta leer a los estudiantes. Sí, Que porque le no. gusta más la presencial porque le gusta leer a los estudiantes. Claro, pero no preguntamos, ¿le gusta la evaluación virtual o le gusta la evaluación presencial? Le preguntamos, ¿la metodología de la virtualidad es diferente a la metodología de la presencial? No le preguntamos si le gusta. Ahora, yo asumo que el entrevistador preguntó de manera exacta, ¿no? Porque es que a veces uno cae en desgracia porque uno mismo indujo al error a la persona. Entonces, el primero no responde, el segundo no responde, el tercero, hay disciplinas que no, o sea, que no, tampoco responde. Fernanda, yo te puedo pedir un fa. Tú puedes apoyar ahí a la profe con estas respuestas mientras yo termino de hacerla, o sea, de crear la presentación. Francis, es solo un ejercicio y ya vamos a terminar, aunque no desestimo Fernanda. Simplemente para que todos estemos acorde Ok. y quisiera que todos verificáramos que estamos en lo mismo. El primero no responde, el segundo no responde, el tercero dice que su disciplina no se ajusta a las evaluaciones virtuales. Entonces, podemos decir que no es igual, no se califica, no es igual o no se ajusta. El tercero dice que el presencial es diferente y la evaluación es distinta, entonces que el presencial No es igual, no es igual. no es igual, sí. El cuarto también contesta que no es igual. El quinto que no es Dice, igual. es diferente en forma, pero no en esencia. O sea, que dice que es igual. ¿Cuál? ¿El quinto? Sí. El Entonces, cuarto. el cuarto es El igual. cuarto dice que es igual. Sí. Ok. El quinto no es igual. Pues dice que, Él es el que que no no es suele igual. aplicar parciales. Que no aplica parciales, pero dice que hay factores que varían entre lo presencial y lo virtual. Que no es igual. No es igual. El sexto que yo tengo, que es la doctora Juana, dice que es igual y la séptima dice que no es igual. Entonces, si yo califico aquí, no responde, tengo por 2. No es igual, tengo 1, 2,
y 3 personas contestando que no es igual. Y tengo 2 personas diciendo que la evaluación es igual. Por la naturaleza de las respuestas, estamos enfocados a que el profesor no tiene un criterio unificado para la evaluación. Ese es más o menos el tipo de análisis que deberíamos hacer. ¿Lo entendieron? Porque con las pantallas apagadas y su silencio no comprendo que se puedan dividir las 18 preguntas en el análisis de ustedes. ¿Sí lo entendieron como tal? Sí, señora. Señora. Bueno, ya son las 9:41. Entiendo que el sí, señora, es como medio de gorro para dormir. Muy bien, entonces, por favor, dividan las respuestas. Y te quiero preguntar de nuevo, Francis. Si yo escribo mis respuestas acá, allá te salen las 2 que tengo como nueva evaluación. Le pongo el correo del profesor y todo lo que tengo que poner. Debe hacerlo, profe, en el form. Sí, o sea, en el formato del Google. Ujú. Correcto, No listo. en el Drive, sino en el form. Listo, ya lo mando. Muy bien. ¿Cómo se dividen las respuestas para el análisis, por favor? Porque ya se agota el tiempo. Empezó en este momento la cuenta regresiva. Profe, pues estaba pensando, pues sería día 2, pero igual no, habrían 2 personas que solo les correspondería una, por así decirlo, para que todos igual hiciéramos como el ejercicio. Y ya los otros 8, día 2. Sería para todos. Pero es que incluidos sabes los que las 2 estudiantes. primeras son muy fáciles de tabular. Está de acuerdo con regresar a la presencialidad y considera que estar vacunado debe ser un requisito para volver. Esas 2 están perfectas. Sería 16, serían 8. Están Laura, Fernanda, Francis, Sonia, Andrés, Alejo, Tatiana, Juan Sebastián, Jonathan e Iván. Son 10. O sea que hay 2 que van en coche. ¿Se dividen ustedes? ¿Sin problema o aquí decimos a ver quién? Por ejemplo, querida Sonia, ¿cuáles preguntas podrías evaluar tú? La 3 y la 4, las que siguen, profe, pues si quieren nos vamos dividiendo así en orden. Sí. Listo, Para que sea Los más 5 y fácil. 6. listo, el De una. ejercicio. Sonia, entonces, Andrés, 5 y 6. Sí, señora, profe, gracias. Fernanda, 7 y 8. Yo también, profe. Ya voy, Laurita, 8 y 9. No, 9 y 10, ¿no? ¿Profe? No, Porque señora. antes fue 7 y 8. 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Ah, perdón, 9 y 10. Sí. Listo, profe. 11 y 12, Iván. Sí, profe. Ok, Iván. 13 y 14, Tatiana. Listo. Alejo, 15 y 16. ¿17? Jonathan, ¿ya está mejorcito? Ya más o menos, profe. Ok, 17 me dices, Merced. 17. Y la 18, Juan Sebastián. Sí, señora. Bueno, Ya les Bueno. voy a compartir el Drive. bueno, muy bien. Entonces así quedamos. Ya alguien tomó nota de esto para que me ayuden pasándomelo en el canal de WhatsApp para ponerles en las diapositivas cada uno lo que tiene que hacer. Ya tomó una La foto. distribución, la profe. Y la Fue distribución. la que apuntó. Sí, por Ok, entonces espero que... Voy a mandar una foto. ¿Les parece? de una y yo De una, acá profe. ya termino la distribución y ya. Uy, esperaría que mi letra la entendieran, ¿no?
Pues como mi hija toda cosa No, dice, igual ahí cada uno de pronto, si ve que no está en lo correcto, pues le dice a Fran, no, a mí me tocó la 7 y la 8. Bueno, le hace ahí como la aclaración. ok, ahí están. La primera y la segunda creo que no tienen como mucho análisis, porque es cuantificar. ¿Está de acuerdo con regresar a la presencialidad? Sí. ¿Considera que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad? Sí. ¿Cuántos Pues igual esas hay contestaron? que ponerlas, ¿no? O sea, igual hay que ponerlas. Igual están ahí que sea puestas, profe, correcto. yo esas las hago igual. Ujú. Ok, bueno, listo, perfecto. Esas yo las hago. Muy Uy. bien, perfecto. Entonces, 1 y 2 son de Francis. Sí, estoy. Ok, bueno, chinitos, entonces vamos a ver qué nos sale en este informe. Profe, pero ya mañana se presenta así con la tabulación, hecho y todo. Sí, Sí, es para mañana tienen que tener todos los análisis hechos. Pero cada uno de las dos que le correspondieron, así con la Sí. gráfica de la tabulación de cada pregunta. Y les Sí. sugiero, obviamente, escribir el texto, ¿no? Del análisis. La pregunta con las respuestas y la tabulación. La pregunta y el análisis. Sí, señora. La Es que pregunta siento y que la esas, de tabulación. pronto, bueno, depende de la pregunta, no son tanto de tabulación de tantas personas dijeron que sí y no, por lo que no tienen opciones de respuesta. Ahí va el análisis como el Un ejercicio análisis. ahorita de Respuestas. estas 3 respuestas, pese a que no estén iguales, coinciden en la positividad y estas 2 no, porque Por tal cosa. Por es más como ese como por análisis. ejemplo, Sí entendí bien, sí, profe, como para... sí, aunque el ejemplo que yo di, sí específicamente puede uno definir que a la final el profesor no tiene clara cuál es la evaluación virtual. ¿Sí? Lo sé porque el profesor no tiene clara la evaluación virtual. Bueno, muy bien. Hoy no nos jugó una mala pasada ETV. Por favor, que sean felices y voy a hacer aquí el ejercicio, querida Francis. Tengo una Feliz noche, pregunta. profe. ¿Quién es Andrés G12C? Andrés, Andrés Clavijo. No, es que Yo tengo sí. una de... Ah, ¿tienes 2 correos, Andresito? Tengo No, pues, o sea, yo ya, andresg12clavijo@gmail.com y andresg12c@hotmail.com, al cual te lo envío. al Hotmail, por favor. Al Hotmail. Sí. Listo. Listo, muchachos. bueno, Dayana Mendoza es Fernanda, ¿verdad? Sí, señorita. Listo. Listo, ya les comparto eso para que si quieren hacerlo de una vez lo puedan hacer. listo, perfecto. Feliz noche, profe. Gracias, Fran. Feliz noche a todos. Feliz noche, que descansen. Gracias. Feliz noche. Gracias, chao.